Vale, continuamos con nuestro ciclo de conceptos generales de la fisiología que aplican para la carrera de un médico general, para un estudiante de medicina. Y algunos de los detalles más importantes que vamos a ver el día de hoy, vamos a tocar el tema de la regulación del calcio y el fósforo, que prácticamente son dos iones de muy alta importancia y prácticamente sería el sinónimo de hablar, ahora que estábamos encaminados con la endocrinología, de la glándula paratiroides y de todas las distintas estructuras involucradas en esta fina regulación. Bueno, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos del calcio y el fósforo, podemos nosotros recordar algunos detalles importantes. Sabemos que el calcio a grandes rasgos pues va a representar lo que sería un ion con carga positiva, que es lo que nosotros conocemos como un catión. Y entre sus características más destacables, antes de que nos empecemos a meter de lleno en el asunto, sabemos que va a ser uno de los cationes más relevantes a nivel de líquido extracelular. Sí que tiene muchas funciones que incluyen, entre las más relevantes, la contracción del músculo, por ejemplo. Es algo que no podemos olvidar y que por suerte ya habíamos revisado anteriormente. Otro detalle es que muchas de las cascadas de proteínas G, sobre todo cuando hablamos de GQ, y estamos hablando de estos segundos mensajeros que transmiten y que amplifican las señales intracelulares, muchas de estas cascadas son dependientes de calcio, así como muchos otros eventos de señalización intracelular van a depender de que este ion exista. Cuando, por ejemplo, hablamos de fósforo, la plática se torna un poco más inespecífica con respecto a lo que normalmente vemos en los libros al principio. Prácticamente podríamos hablar de los fosfatos si nosotros estuviéramos hablando a un nivel estrictamente celular. ¿A qué me voy a referir con esto? En general, el fósforo va a poseer en su cualidad como ion una carga negativa que además de eso, esto lo va a volver propiamente un anión y se va a considerar uno de los aniones intracelulares de mayor relevancia que nosotros podemos analizar. Sabemos que, por ejemplo, en principios fisiológicos, gracias a que estos existen y que no son permeables a través de la membrana, es que se generan una carga negativa constante que tiene mucho que ver con la generación del famoso efecto Donan cuando nosotros hablamos en términos de la fisiología. Otro detalle importante es y mucho lo vemos en el equilibrio ácido-base, cómo pueden servir los fosfatos hasta cierto punto para realizar una acción de amortiguamiento o de tipo buffer a nivel del pH. Sin embargo, estas cascadas abarcan la interacción de distintos órganos que vamos a revisar, algunas partes muy básicas, como siempre, la idea de que nos quede una buena noción general, un poco más o menos ilustrado, y con que sepamos un poco más de lo que conocíamos, vamos a tener la posibilidad de hacer un buen examen. A final de cuentas, vamos a ilustrar este pequeño mapa que diseñamos, ¿no? Tenemos el líquido extracelular, que básicamente ustedes saben que se divide en un espacio intersticial y en el líquido plasmático, ¿no? Vamos a darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de los distintos niveles de calcio y fósforo, ¿y por qué hablamos de estos juntos? Porque también vamos a apreciar cómo todas las interacciones corporales son altamente dependientes de cuando estas ocurren. Esta dinámica que tienen es dependiente una de la otra. Uno se va a beneficiar del otro, pero en realidad van a tener, por decirlo de alguna manera,
caminos opuestos en la fisiología de los individuos. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en el nivel estándar, el calcio sérico va a tener un valor aproximado entre 8.8 a 10.6. Esto puede variar dependiendo del parámetro de laboratorio. Ahora nos daremos cuenta que la ingesta diaria a través de la dieta, que también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, los requerimientos, es de aproximadamente 1000 miligramos. Pasamos a analizar la realidad del fósforo. El fósforo más o menos se va a manejar en una cantidad menor, que va de los 2.5 a los 4.5 miligramos por decilitro, y en promedio la ingesta diaria más o menos se aproxima a los 500 miligramos. Tenemos entonces distintos destinos que mayoritariamente van a utilizar el calcio. Antes de entrar propiamente a ellos con más ahínco, tenemos que entender que el calcio tiene muchas propiedades a la hora de transportarlo. La primera de estas propiedades que nosotros tenemos que considerar es el hecho de que el calcio no se encuentra totalmente libre circulando en el torrente sanguíneo. En realidad, más del 90% del calcio se encuentra formando parte de los huesos, que recuerden que originalmente pues el hueso no es más que una construcción orgánica de la colágena 1 reforzada por los cristales de hidroxiapatita. Vamos a darnos cuenta entonces que fíjense qué gran cantidad acabamos de invertir aquí. El resto de este calcio va a tener distintos destinos. El primer destino que nosotros tenemos que analizar es el unido a proteínas. Así como cada hormona que nosotros hemos revisado en el camino tenía muchas veces o más de una ocasión una proteína transportadora específica, pues el calcio es un ion, entonces no es tan especial en el microbús de la vida, entonces será solamente transportado, mayormente transportado cuando hablamos de proteínas, por medio de la albúmina. Esto es una cosa súper importante y ahorita le vamos a dar un sentido. Vamos a darnos cuenta que el resto de este calcio que se encuentra, por decirlo de alguna manera, libre, va a constituir un 60%, de la cual la medida más fiable del calcio que yo puedo tener es el famoso calcio ionizado, que es 50% de este contenido original del poco calcio libre después de que le restan el 90%. ¿Cómo es esto relevante? ¿Y por qué acabo de mencionar la fidelidad de la albúmina? Muy bien, un detalle muy importante que ustedes tienen que saber es cuando nosotros consideramos pequeños detalles de la albúmina. El primero de ellos es que podemos perder, ya sea por defectos en la nutrición, ya sea por un estado patológico, ya sea por muchas otras causas, podemos presentar una disminución de la cantidad de albúmina libre. Esto es una posibilidad importante. Otra posibilidad que tenemos que considerar es que la albúmina, así como transporta esto y puede transportar otros iones, va a tener una enorme afinidad por los hidrogeniones. Entonces el hecho es que, por ejemplo, cuando hay un estado de acidosis, el calcio que normalmente se encontraba aquí va a ser desplazado y va a ser sustituido por hidrogeniones. Esto es un detalle muy importante, porque entonces podemos decir desde el punto de vista hidroelectrolítico que las acidosis pueden asociarse con hipocalcemia. Fíjense entonces, puede pasar lo contrario. Digamos y pensemos en un estado meramente alcalótico.
Suena como medio fumado eso. El detalle es que va a haber una disminución considerable de los hidrogeniones. Entonces, pues así como cuando la novia te cambia por uno mejor, pues si, pues como dicen en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Si no hay atractivos hidrogeniones para la albúmina, lo que sí va a ocurrir es que entonces el calcio va a tener muchos más lugares libres que ocupar para pegarse a la albúmina. Entonces podemos nosotros decir que la alcalosis, la acidosis se relaciona con hipercalcemia. Es hipercalcemia porque lo está soltando y entonces pasa a ser calcio disponible. Las alcalosis se asocian con hipocalcemia. ¿Qué es la otra posibilidad que puede ocurrir? Cuando no hay suficiente albúmina disponible para el transporte de este calcio, entonces no estamos teniendo una medida fidedigna de cuánto es la calcemia corporal. Por esas razones, cuando ya llegamos a esos niveles, pues contamos con fórmulas para la corrección del calcio. Esto es uno de los detalles también que podemos nosotros contemplar. Vamos entonces a analizar este metabolismo en tres ejes. Va a ser básicamente la interacción del calcio, el fósforo y de la vitamina D, dependiendo de en qué tejidos vayan a actuar. Volvemos al esquema principal. Sí, vamos a ver entonces que tenemos tres grandes actores que tienen que ver con el metabolismo del calcio y el fósforo. Primordialmente será, si estamos hablando de la ingesta, no podemos olvidar del papel tan importante que va a tener nuestro intestino delgado, particularmente. No podemos olvidar que en el hueso se está depositando la mayoría del calcio en este sentido, y la función de los riñones, que no solamente está considerando el calcio, sino el procesamiento final de la vitamina D, e incluso podríamos agregar un poco más tarde el hígado, que es una estructura también a considerar en este metabolismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver qué ocurre. En la dieta se van a absorber aproximadamente 1000 miligramos por día de calcio. Y también vamos a ver que 1400 pueden ser de puro fósforo. Tenemos las siguientes opciones. 1100 de estos 1100 gramos de fósforo van a ser absorbidos, y solamente el calcio van a absorberse 500 miligramos por decilitro de esto que estábamos considerando. El resto será excretado primordialmente a través de no las Cs, sino las Ss. 825 miligramos al día de calcio serán desechados, y 500 miligramos del fósforo también serán desechados, tomando en cuenta que lo que está en tinta negra representa el calcio y lo que está en tinta roja va a representar el fósforo propiamente. Vamos a ver que también existen procesos de secreción del líquido extracelular a nuestros tejidos intestinales, que van a representar 325 miligramos al día en el caso del calcio y 200 miligramos al día en el caso del fósforo. Ahora que nosotros vamos a voltear de dirección, vamos a darnos cuenta de que de estos 1000 miligramos disponibles que teníamos para la formación diaria de hueso, que hay que recordar que es un
que es prácticamente un tejido vivo que se está recambiando constantemente, vamos a invertir unos 280 miligramos de calcio al día y unos 210 en el caso del fósforo. En el sentido de la reabsorción, pues vemos que que van a ser 280 miligramos al día de calcio, 210 de fósforo. Son cifras un poco tediosas, pero conviene al menos tener la idea general de cómo funciona. Cuando transcurre el filtrado del calcio durante un día, recuerden que múltiples veces van a tener que circular esos más o menos 5 litros que nosotros tenemos de sangre a través de nuestros riñones y que ocurran los procesos de ultrafiltrado. 10.000 miligramos de calcio van a ser filtrados al día, mientras que 7.000 de fósforo va a ser en este caso. Y la reabsorción de calcio, si se fijan, es sumamente alta, prácticamente es el 98% de reabsorción en comparación con lo filtrado. ¿Qué nosotros podemos obtener de este esquema? A final de cuentas, no representa más que una visión general de los detalles de cómo nutricionalmente y cómo manejamos los valores normales a través de procesos de reabsorción, secreción y propiamente absorción y filtración. Otro factor a analizar es que tenemos que tener presente algo que habíamos visto anteriormente, que recordando, la glándula tiroides dentro de sus folículos tiroideos va a presentar unas células que son también conocidas como parafoliculares. Estas células parafoliculares van a ser las principales productoras de la gran reguladora del calcio corporal cuando éste se encuentra incrementado, que es la calcitonina. La función de la calcitonina a grandes rasgos no es más que la disminución del calcio sérico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a hablar un poquito más de ello, cuando nosotros queremos regular la disminución de los niveles aceptables de calcio, vamos a encontrar la existencia de esta hormona tan particular producida por las células principales de las glándulas paratiroides. Hay que recordar anatómicamente que las glándulas paratiroides normalmente son 4. Otro detalle, pues hablamos que tienen una localización prácticamente a nivel del tejido tiroideo. Esto es muy importante tenerlo muy presente porque a la hora de intervenciones de tipo quirúrgico, en especial en cirugías de la tiroides, existe la posibilidad de llevarte alguna o más de una o hasta todas de estas mientras realizas el procedimiento quirúrgico. Importante tenerlo en cuenta porque como un primer paso en muchas de estas cirugías es primero la identificación de las glándulas paratiroideas. El producto más importante va a ser la hormona paratiroidea y vamos a darnos cuenta de su acción. Sin a lo mejor meternos a gran detalle a la fisiología propiamente del hueso, que es algo que también vale la pena ver, es interesante. Muchas veces nosotros asociamos la calcitonina con la síntesis de hueso, con la actividad de un tipo de células que están diseñadas para dar sostén, para dar estructura, para construir propiamente
la parte mineral del hueso. Estas células van a ser conocidas como osteoblastos. Los osteoblastos tienen distintos receptores y sabemos que dentro de la línea de células que se encuentran en la osteona, que es la unidad anatomofuncional del hueso, vamos a encontrar una muy particular que es multinucleada, que en realidad no está relacionada con los osteoblastos, sino que es más bien un miembro de la línea de macrófagos, que es conocida como el osteoclasto. El osteoclasto, antes de que parezca como este monstruo fantasma raro, pasa por estados anteriores a esto: diferenciación a través de células madres, preosteoclastos, ese tipo de cosas. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la PTH, a pesar de que le asociamos su función con el osteoclasto, no funciona directamente en él. Lo que va a hacer es estimular a los osteoblastos para que liberen la interleucina 6 y que liberen el ligando de Rank o ligando de osteoprotegerina. Este ligando va a actuar sobre los osteoclastos inmaduros y lo que va a causar es la posterior diferenciación en estos, y se van a terminar diferenciando en osteoclastos, que normalmente en la estructura del hueso, pues si se fijan, generan sus zonas de resorción ósea o lagunas de Hauship, mientras tenemos células osteoblásticas que constantemente están sirviendo como soporte para la construcción del nuevo hueso y que eventualmente se van a diferenciar para volverse osteocitos, sin olvidar que la matriz colagenosa de tipo 1 va a dar el sostén orgánico que se encuentra en las estructuras óseas. Más o menos hasta aquí creo que vamos bien. La cuestión es que ya acabamos de analizar el evento molecular que desencadena la acción del aparato hormona. Vamos a darnos un tour a través de cómo es la función de la PTH. La primera señal que vamos a tener es que estos niveles de calcio basales se encuentren disminuidos. Entonces, ¿dónde va a actuar la PTH? Primero que nada, esto va a generar un aumento en la producción de las mismas. Entonces, básicamente la necesidad que estamos teniendo es que no hay suficiente calcio. A nivel del intestino van a aumentar las propiedades que tiene el mismo para absorber más calcio del que decretamos en un principio. Cuando nosotros hablamos de los riñones, sí tiene una función maravillosamente específica. A nivel del túbulo contorneado proximal, que si más o menos vamos recordando las estructuras de nuestro glomérulo y prácticamente construimos un esbozo de lo que sería una nefrona, a nivel del túbulo contorneado proximal lo que va a realizar es activar un receptor que lo que va a hacer es que haya un aumento en la reabsorción de calcio. ¿Por qué? No lo puedo perder, necesito que llegue y eleve la cantidad sérica del mismo. Curiosamente, uno de los efectos que va a generar es que a nivel del túbulo distal, a nivel de otras estructuras, lo que va a favorecer es que haya una secreción, o sea, hay una eliminación de los niveles de fósforo. Entonces se dan cuenta que es una relación inversamente proporcional. A medida que va creciendo el calcio, el fósforo irá disminuyendo. Este es de los más importantes que tienen que considerar. Esto fue hablando a términos de la nefrona propiamente. Vamos a ver que también tiene la capacidad de activar una de las enzimas de los riñones, que es conocida como la 1-alfa hidroxilasa, para generar
la forma activa de uno de los componentes más importantes para la apropiada absorción del calcio e importante en su metabolismo, que es la famosa vitamina D, ¿no? Que es esta su cascada, ¿no? Vamos a comenzar. La vitamina D, a grandes rasgos, puede ser obtenida de dos maneras por los individuos. Una de ellas es la dieta, pero afortunadamente es de los escasos casos que puede ser sintetizada por el individuo. Lo único que necesitamos es un precursor de 7D hidrocolesterol. Le va a pasar un tanto de los rayos solares de la luz UV y se va a convertir en colecalciferol, que es la famosa vitamina D3. A nivel del hígado va a pasar por un proceso de hidroxilación. Si se fijan, pues ya habíamos mencionado previamente el valor del hígado en este proceso. Esta hidroxilación va a través de la enzima 25-alfa hidroxilasa, va a dar por resultado el 25-dihidroxicolecalciferol, que en realidad no es una forma muy activa de la vitamina D. Entonces, pasará finalmente al riñón y así como lo hemos mencionado, se encontrará con la enzima 1-alfa hidroxilasa, que le dará su forma y configuración definitiva más útil para el asunto, que es el 1,25-dihidroxicolecalciferol. La deficiencia de vitamina D es relativamente rara, sin embargo en países nórdicos, lugares donde no llegue mucho el sol, es un fenómeno que puede suscitarse. Entonces, una vez que nosotros tenemos entendido esto, vamos a analizar algunos cuadros clínicos para tratar de solidificar el conocimiento que estamos adquiriendo. Mismo principio endocrinológico. Exceso de función. Déficit de la función. Todas estas posibilidades existen. Y el caso más común, aislado por decirlo de alguna manera, es la posibilidad de que en nuestras glándulas paratiroides vaya a existir una glándula que esté alterada, que por ejemplo sea un adenoma y produzca de más. Y esto va a causar el hiperparatiroidismo. Podemos considerar que existen primarios, secundarios y terciarios, misma lógica. El hiperparatiroidismo primario, ¿cómo va a llamarse hiperparatiroidismo primario? Entonces, intuimos por la lógica más simple que la PTH se va a encontrar incrementada. Si la PTH está incrementada, pues recordemos que una de sus funciones sobre la 1,25 dihidroxicolecalciferol, pues va a favorecer que este ciclo ocurra, por lo tanto se va a encontrar incrementado. Si hablamos a términos de la resorción ósea, también se va a encontrar incrementado, porque de algún lado también, porque básicamente del hueso es de donde está sacando ese calcio extra para subir innecesariamente los niveles del calcio sérico. En la orina va a ocurrir un detalle interesante. Van a existir mayor reabsorción del calcio urinario y mayor excreción del fósforo. Entonces, podemos intuir que en este primer caso, el calcio va a encontrarse, el calcio sérico elevado y el fósforo disminuido. Eso es uno de los detalles más importantes que tenemos que entender. Vamos a ver que existe el hipoparatiroidismo. No es normal que ocurra en condiciones fisiológicas. Bueno, menos normal que una enfermedad en general.
Vamos a darnos cuenta entonces que lo que va a estar aquí disminuido son los niveles de paratormona. No hay esto, no va a haber un estímulo para la hidroxilación a nivel del riñón. En el hueso no va a haber un incremento en la resorción. Uno podría pensar, bueno, si el hueso no se está degradando, tal vez no está malo. Eso lo vamos a revisar próximamente. En la orina se va a suscitar el fenómeno de que va a haber más calcio urinario excretado, pero el fósforo no se va a tirar tanto. Entonces, vamos a darnos cuenta que esta persona va a tener niveles de calcio disminuido, va a estar hipocalcémico y los niveles de fósforo va a presentar hiperfosfatemia, ¿no? Incluso me llegan a hablar de algo que no es tan común, pero sí que vale la pena conocerlo, que es el pseudo-hipoparatiroidismo. Incluso en estas enfermedades paratiroideas pueden existir enfermedades que son pseudo-hipoparatiroidismo. Sí, lo dije 2 veces. Pero en este caso podemos utilizar mucho la lógica general que han manejado. ¿Hay PTH? Sí, y está incrementándose. ¿Por qué? Porque por alguna razón no está funcionando, y la razón en particular es que el receptor seguramente es deficiente para esta función. Entonces voy a tener una PTH elevada, pero no voy a tener ninguno de los otros detalles como la forma 1,25 de dihidroxicolecalciferol. No va a haber resorción ósea y voy a tener los mismos valores disminuidos en la calcemia e hiperfosfatemia. Incluso llegamos a hablar en algún punto que algunos tumores tienen la capacidad de producir hormonas. Estas enfermedades a grandes rasgos, que no son enfermedades, son como asociaciones patológicas que son secundarias a una enfermedad principal, y estos se les llaman síndromes paraneoplásicos. El detalle más importante a considerar de estos es que pueden producir un péptido similar a la PTH que va a causar un cuadro de aparente hiperparatiroidismo, pero como no es PTH real, no está elevada, incluso está disminuida por los circuitos de retroalimentación. Lo vamos viendo claro. Y sin embargo, el péptido similar a la PTH va a causar todos los cuadros que causaría un cuadro de hiperparatiroidismo. Entonces, va a haber un aumento en la calcemia y una disminución en la fosfatemia. Un caso particularmente relevante es el de los pacientes con enfermedad renal crónica. Insuficiencia renal crónica ya no es un término actual, o bueno, ya no es el ideal, ya que estos individuos, al perder la función del riñón, como ustedes se dan cuenta, no va a haber una producción adecuada del 1,25 dihidroxicolecalciferol, entonces no va a haber una absorción mayúscula no va a haber una absorción intestinal adecuada. Y otro de los detalles que va a ocurrir es que va a tratar de compensar esto con la PTH. Nada más que hay un pequeño problema. Esto no va a servir porque es un producto meramente renal. El hueso va a experimentar un proceso de degradación, es correcto. Nada más que esto no va a ser nada positivo. Y en el caso de la orina, uno pensaría que va a lograr retener calcio. Sin embargo, no tiene este efecto porque no lo estamos ni absorbiendo. Pudiera tirar fosfatos, pero eventualmente los pacientes con enfermedad renal crónica muy comúnmente lo que tienen son cuadros de hipocalcemia con cuadros de hiperfosfatemia. Fíjense entonces todos los ejemplos que dimos para entender más o menos cómo funciona esto. Podemos hablar algunos detalles extra nada más como para complementar.
otras enfermedades al respecto. Existen cuadros como muy sofisticados, me refiero a que son raros y tienen mutaciones muy específicas, como la hipercalcemia hipocalciúrica, que es una mutación a grandes rasgos en los canales de calcio, en el sensor de detector de calcio que se encuentra en el riñón, que básicamente lo que va a hacer es que no va a haber un adecuado sensor, no va a haber un adecuado sensor de niveles excesivos de calcio, entonces no se va a desechar de más. Va a ser normalmente entonces un estado de hipercalcemia que ahora que lo estamos mencionando, tenemos que entender los dos espectros que existen entre la hipercalcemia y la hipocalcemia. Mucho de lo que nos va a ayudar a entender esto es que el calcio es un regulador de la excitabilidad celular. Cuando hay poco de este, entonces va a haber mayor excitación. Y cuando hay demasiado de este, hay demasiada regulación, entonces la excitación se verá disminuida. Hay otras interacciones importantes que considerar y es más complejo que esto, pero sirve, por ejemplo, para entender que las personas que son hipocalcémicas, tú les puedes aplicar reflejos, les puedes tomar reflejos y las personas se encontrarán hiperrefléxicas porque es fácil excitar las estructuras neuronales de sus usos musculares. Otro de los detalles importantes a mencionar es que hay, por ejemplo, signos muy característicos como ese chopstick, que es literalmente percutir el arco de la mandíbula y va a presentar una contracción refleja que podemos calificar como trismus, es un término que utilizamos para describirlo. El reflejo de Trousseau, la maniobra de Trousseau es básicamente que le pongamos al paciente un manguito de baumanómetro, lo insuflemos, lo dejemos ahí unos minutos y como va a estar estimulando esta presión, estos músculos, va a generar una señal que lo que va a hacer es que la persona tenga un cierre involuntario en sus manos. La hipercalcemia, por otro lado, su sintomatología va a depender mucho también de la disminución de la excitabilidad, a grado que puede causar incluso coma, pero también va a causar un aumento de la osmolaridad que se puede traducir en una sensación de sed, en un exceso de orina, que es la poliuria. Y tanto hipercalcemia como hipocalcemia pueden asociarse a cuadros de arritmias cardíacas. Estos son los detalles importantes que tienen también que mencionar. Sabemos que a medida que disminuye pasando a otro término, que a medida que la edad va avanzando, las trabéculas de los huesos van adelgazándose, no hay tanta actividad hormonal, que esto pesa un poco más en el caso de la mujer, y puede existir un debilitamiento de la estructura del hueso que es conocida como osteopenia, y en su peor caso puede ocurrir lo que conocemos como la osteoporosis, ¿no? Que podrían predisponer a la aparición de fracturas. Otro detalle muy importante que vale la pena que consideremos es el hecho de que van a existir enfermedades que afectan la remodelación ósea, como la enfermedad de Paget, que es la enfermedad de Paget del hueso específicamente, en la que nuestros osteoclastos van a tener una activación muy particular, van a generar un ciclo de resorción constante. Nada más que curiosamente
los niveles de calcio se mantienen prácticamente normales. Sin embargo, estos ciclos de resorción y reabsorción constante de calcio lo que van a traducirse es que los individuos tengan deformidades en los huesos. Normalmente los Payets pues desarrollan grandes cráneos, deformidades en los mismos, pero algo que llama mucho la atención del paciente con Payet es que comienza a desarrollar hipoacusia. ¿Por qué se les ocurre que es esto? Simple. A final de cuentas, las estructuras del oído medio pues, se componen de huesecillos del oído, que también, ¿qué creen? Se andan constantemente sufriendo resorción ósea y también construcción de la misma. Eso es uno de los detalles que vale la pena también agregar. En el caso de la vitamina D, es más notorio el hecho de que cuando se encuentra deficiente, si hablamos del caso de un niño, va a ocurrir lo que es el famoso raquitismo, pues es una enfermedad prácticamente del tercer mundo, con collares arrosariados, en el patrón de collar arrosariado en el pecho. Y en general, la manifestación de una persona adulta que tenga estas deficiencias se va a conocer como osteomalacia. Un detalle muy importante es que cuando la deficiencia de vitamina D es lo único que existe, vamos a ver que el calcio, el fósforo, vamos a ver la vitamina D, es el único caso donde van a darse cuenta que hay hipocalcemia e hipofosfatemia, y cuando midan sus niveles de vitamina D, porque pueden medir en los laboratorios cualquiera de los niveles específicos que vemos aquí, desde la 25-dihidroxi, el calcitriol, una 25, todo lo que está aquí puede ser medido, se van a dar cuenta que alguna parte está deficiente. Y esto son algunos de los principios básicos para entender la regulación del calcio y el fósforo en el cuerpo humano. Esperemos que haya sido de su agrado. Dejen su comentario para hacernos crecer, para ir mejorando poco a poco. Comparte si consideras que es una buena contribución. Dale tu like y nos vemos en la próxima.